días, profesora. Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a presentar nuestro BP invertido con la etiqueta diagnóstica de deterioro de la eliminación urinaria, junto con Catalina Silva Dagnier, Millaray Paredes Pedrero, Cristel Vergara Vergara, Alison Yaupe Silva y quien les habla Fernanda Llévenes Cruces. Historia del usuario. Juan Pérez Opaso, de 72 años, jubilado, casado desde hace 45 años con María González, de 68 años. Vive junto a su esposa en una vivienda propia en la ciudad de Concepción. Tiene 3 hijos adultos, 2 de ellos viven en la misma ciudad y mantienen contacto frecuente con él, mientras que el tercero reside en otra región por motivos de estudios. Don Juan cursó estudios hasta cuarto año de enseñanza media, los cuales completó satisfactoriamente antes de incorporarse al mundo laboral. Durante su vida laboral se desempeñó como conductor de transporte público por más de 35 años. Actualmente se encuentra jubilado y dedica gran parte de su tiempo a actividades recreativas como la jardinería, el cuidado de su huerto, caminatas por su barrio y reuniones sociales con vecinos y amigos. Refiere mantener una buena relación con su familia y contar con una red de apoyo familiar estable, compuesta principalmente por su esposa e hijos. Se describe como una persona tranquila, responsable y optimista. Manifiesta sentirse querido, valorado y respetado por su familia, manteniendo una imagen positiva de sí mismo. Sin embargo, reconoce que en los últimos meses se ha sentido más limitado físicamente debido a sus problemas de salud, situación que le ha generado preocupación por la pérdida progresiva de autonomía. Dentro de sus antecedentes de salud, presenta hipertensión arterial diagnosticada hace 15 años e hiperplasia prostática benigna diagnosticada hace 4 años, ambas en tratamiento farmacológico. Como antecedente quirúrgico se refiere una colecistectomía realizada hace 10 años sin complicaciones posteriores. Niega antecedentes de alergias medicamentosas y alimentarias. Exfumador desde hace 10 años, tras haber consumido aproximadamente 10 cigarrillos diarios durante más de 30 años. Refiere consumo ocasional de alcohol en reuniones familiares y niega consumo de drogas. Mantiene independencia para realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Durante la última semana ha presentado dificultad para la eliminación urinaria, disminución del volumen de orina, ardor al orinar y sensación de vaciamiento vesical incompleto. Esta situación ha afectado su bienestar físico y emocional, motivando su consulta en el servicio de urgencias para evaluación y tratamiento. Anamnesis remota. En antecedentes mórbidos, presenta hipertensión arterial diagnosticada hace 15 años con tratamiento farmacológico. Hiperplasia prostática benigna diagnosticada hace 4 años en tratamiento farmacológico. Antecedentes quirúrgicos, colisectomía realizada hace 10 años. Alergia no presenta, medicamentos de uso habitual, losartán 50 miligramos vía oral cada 12 horas. Tamsulosina 0,4 miligramos vía oral una vez al día. Hábitos es exfumador desde hace 10 años, consumo ocasional de alcohol, drogas negativas, ingesta hídrica habitual aproximadamente de 1 a 1,5 litros diarios. Antecedentes familiares: padre fallecido por enfermedad cardiovascular, madre fallecida por accidente cerebrovascular, hermano con antecedentes de hipertensión arterial. Anamnesis próxima. Paciente masculino de 72 años acude a servicio de urgencias por cuadro clínico de aproximadamente 5 días de evolución, caracterizado por disminución progresiva del volumen urinario, dificultad para iniciar la micción, sensación de vaciamiento vesical con completo, poliuria y disuria. Menciona que durante los últimos 2 días los síntomas han aumentado en intensidad, presentando debilidad general y disminución de la ingesta hídrica habitual. Refiere orina de color amarillo oscuro con olor más intenso de lo habitual. Niega incontinencia urinaria, hematuria y eliminación de cálculos urinarios, por lo que, debido a la persistencia y progresión de los síntomas, decide acudir al servicio de urgencias acompañado por su hija para evaluación médica. Al examen físico se encuentra orientado en tiempo y espacio con lenguaje coherente, fase de caída, sin ingurgitación yugular, a nivel pulmonar MP positivos, sin ruidos agregados. Un abdomen blando, depresibles e indica dolor en zona suprapúbica con EVA 4 de 10. Al control de signos vitales presenta presión arterial 100 con 60 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca 96 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, temperatura axilar 38,1 grados Celsius, saturación de oxígeno 97% ambiental, un ENA 4 de 10 localizado en región suprapúbica durante la micción. Exámenes. El hemograma tiene un hematocrito al 40%, los leucocitos son 15.200 milímetros cúbicos, hemoglobina 13,5 gramos por decilitro, plaquetas 250.000 milímetros cúbicos, sodio en el perfil bioquímico y electrolitos tiene el sodio con 148 miliequivalentes por litro, el potasio 3,4 miliequivalentes por litro, creatina 1,5 miligramos por decilitro, BUN 32 miligramos por decilitro, glucosa 102 miligramos por decilitro, y en exámenes completos de orina tiene el color amarillo oscuro, aspecto turbio, densidad de 1030, disculpa, pH 6,0, leucocitos abundantes, nitritos positivos, bacterias abundantes y eritrocitos escasos.
Bueno, como valoración, primero tenemos la dimensión psicológica. En el afecto, el mecanismo de expresión es que el usuario refiere sentirse querido, valorado y respetado por su familia. El mecanismo de satisfacción, el usuario sabe sus requerimientos y tiene acceso a ello, por lo tanto está satisfecho. La autoestimación, el mecanismo de expresión, el usuario se describe como persona responsable, tranquila y optimista, manifiesta preocupación por pérdida progresiva de su autonomía. El mecanismo de satisfacción es que el usuario sabe sus requerimientos, pero no tiene acceso a ello, por lo tanto está insatisfecho. El egoísmo sano, el mecanismo de expresión, usuario tiene buena adherencia a su tratamiento, pero busca atención médica frente al agravamiento de síntomas urinarios. El mecanismo de satisfacción es que el usuario no sabe su requerimiento y no tiene acceso a ello, por lo tanto está insatisfecho. El conocimiento, mecanismo de expresión, usuario cursó estudios hasta cuarto medios, conoce sus patologías crónicas y tratamiento farmacológico habitual. El mecanismo de satisfacción es que el usuario sabe su requerimiento y tiene acceso a ello, por lo tanto está satisfecho igual. En la dimensión biológica tenemos la alimentación y digestión. El mecanismo de producción, el usuario presenta daño morfofuncional por una colicistectomía. El mecanismo de expresión es que el usuario tiene un abdomen blando, depresible, refiere consumo ocasional de alcohol y presenta una ingesta hídrica de 1 a 1,5 litros diarios. Mecanismo de satisfacción, usuario sabe su requerimiento y tiene acceso a ello y está alterado. La actividad de reposo, mecanismo de producción, usuario no presenta daño morfofuncional. Mecanismo de expresión, usuario refiere sentirse limitado físicamente debido a sus problemas de salud, presenta un EVA 4 de 10 localizado en la región suprapúbica. Mecanismo de satisfacción, que usuario sabe su requerimiento pero no tiene acceso a ello, por lo tanto está insatisfecho. La circulación, mecanismo de producción, usuario presenta daño morfofuncional por hipertensión arterial diagnosticada hace 15 años. Mecanismo de expresión, usuario tiene una presión arterial de 100 con 60 miligramos de mercurio, una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto y refiere buena adherencia al tratamiento farmacológico. Mecanismo de satisfacción, usuario sabe lo que requiere y tiene acceso a ello, pero está alterado. La respiración, mecanismo de producción, usuario no presenta daño morfofuncional. Mecanismo de expresión, usuario tiene una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno al 97% ambiental, murmullos pulmonares presentes, sin ruidos agregados. El mecanismo de satisfacción es que el usuario sabe su requerimiento y tiene acceso a ello, por lo tanto está satisfecho. La regulación hidroelectrolítica, mecanismo de producción presenta daño morfofuncional. El mecanismo de expresión, el usuario tiene una disminución progresiva del volumen urinario y polaquiuria. El mecanismo de satisfacción es que el usuario no sabe lo que requiere y no tiene acceso a ello, por lo tanto está alterado. La termorregulación, mecanismo de producción, usuario presenta daño morfofuncional. Mecanismo de expresión, usuario presenta temperatura axilar de 38,1 grados Celsius. Mecanismo de satisfacción es que el usuario no sabe su requerimiento y no tiene acceso a ello, por lo tanto está alterado. La producción de anticuerpos, el mecanismo de producción, usuario presenta daño morfofuncional por leucocitosis abundante de la orina. El mecanismo de expresión, usuario presenta temperatura 38,1 grados Celsius, orina color amarillo oscuro, pH de 6,0, leucocitos abundantes y bacterias abundantes de la orina. Disuria, dolor suprapúbico y polaquiuria. Mecanismo de satisfacción, usuario no sabe lo que requiere y no tiene acceso a ello, también está alterado. La integridad de piel y mucosa, no hay información, pero está satisfecho. La reproducción, mecanismo de producción es que el usuario no presenta daño morfofuncional. El mecanismo de expresión, usuario refiere tener 3 hijos. Y el mecanismo de satisfacción, usuario sabe lo que requiere y tiene acceso a ello, por lo tanto está satisfecho. Valoración. En las dimensiones sociales, comunicación, mecanismo de expresión, usuario tiene un lenguaje coherente y refiere mantener buena comunicación con su familia. Mecanismo de satisfacción, usuario sabe lo que requiere y tiene acceso a ello, por lo cual está satisfecho. Afiliación, mecanismo de expresión, usuario refiere tener reuniones sociales con amigos y vecinos. Mecanismo de satisfacción, usuario sabe lo que requiere y tiene acceso a ello, se encuentra satisfecho. Estatus, poder y prestigio, mecanismo de expresión, usuaria refiere ser esposa y padre de 3 hijos donde se siente valorado y respetado por su familia. Mecanismo de satisfacción, usuario sabe lo que requiere y tiene acceso a ello, se encuentra satisfecho. Recreación, mecanismo de expresión, usuario refiere dedicar gran parte de su tiempo a hacer jardinería, al cuidado de su huerto y caminatas por su barrio. Mecanismo de satisfacción, usuario sabe lo que requiere y tiene acceso a ellos, por lo cual se encuentra satisfecho igualmente. La priorización de necesidades. Como primera priorización tenemos la regulación hidroelectrolítica por oliguria, disuria, antecedentes de hiperplasia prostática, benigna. Luego tenemos la termorregulación por temperatura febril de 38,1 grados Celsius. Luego tenemos la actividad de reposo por dolor suprapúbico con un EVA 4 de 10 y una limitación física debido a problemas de salud. Ahora tenemos el diagnóstico priorizado. El diagnóstico priorizado es deterioro de la eliminación urinaria relacionado con un proceso infeccioso del tracto urinario manifestado por una temperatura axilar de 38,1 grados Celsius, disuria, polaquiuria, disminución del volumen urinario y dolor suprapúbico. Orina color amarillo oscuro con olor intenso y un EVA 4 de 10. El objetivo es que el usuario mejorará el deterioro de la eliminación urinaria, evidenciado por temperatura axilar de 36,8 grados Celsius, una disminución de la disuria, ausencia de la polaquiuria, frecuencia urinaria dentro de los parámetros normales, orina amarilla clara, sin olor y un EVA 1 de 10 en un plazo de 48 horas. Actividades o intervenciones. Administrar tratamiento farmacológico indicado, antibióticos o antipiréticos, frecuencia según indicación médica y responsable de la enfermera. Realizar balance hídrico estricto, frecuencia cada turno realizado por TENS
o enfermera. Valorar características de la orina, color, olor, cantidad y frecuencia cada 8 horas por la enfermera. Fomentar ingesta hídrica. Frecuencia durante el día. Responsable TENS. Educar al paciente sobre medidas de higiene perineal y signos de alarma. Una vez por turno por la enfermera. Evaluación. Usuario mejoró el deterioro de la eliminación urinaria, evidenciado por temperatura axilar de 36,8, disminución de la disuria, ausencia de poliaquiura, frecuencia urinaria dentro de los parámetros normales, orina amarilla, amarilla clara, sin olor y un EVA 1 de 10 en el transcurso de 48 horas. Diagnóstico de riesgo 1. Riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con pérdidas hídricas secundarias a disminución de la ingesta y proceso infeccioso. Diagnóstico de riesgo 2. Riesgo de disminución de la tolerancia a la actividad relacionado con limitaciones físicas secundarias a problemas de salud. Gracias.